Video sorpresa o no tan sorpresa. Les traigo las correcciones o los criterios de corrección que usé para la segunda fecha final, para que tengan en cuenta cuando vean sus correcciones. Básicamente vamos a explicar un poquito qué se esperaba de cada ejercicio. El primero era simplemente implementar un sift down, ¿sí? Tenían que poner el código del sift down en base a esta estructura que les ponía yo acá. La estructura es la estructura de un heap sencillo. Tienen el puntero al vector de elementos, tiene una capacidad, cantidad de elementos y un comparador, ¿sí? ¿Qué se esperaba acá? Se esperaba que hicieran, por lo menos que verificaran acceder correctamente a los elementos. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una cantidad de elementos en el heap, cuando yo verifico los hijos, me tienen que explicar primero cómo accedo a los hijos, ¿sí? Estoy en la posición n, para acceder a la izquierda hago 2n más 1, 2n más 2 para el derecho, ¿sí? Eso me lo tienen que explicar, cómo indexarlo. Eh, y después tienen que verificar, ¿sí? ¿Tiene hijo izquierdo? ¿Tiene hijo derecho? Antes de acceder al elemento. Y lo otro que tienen que hacer es, cuando hacen la comparación, comparar con los dos hijos, no comparar con uno, decir, che, bueno, este es heap maximal. Me fijo, el hijo izquierdo es más grande, lo de vuelta. No, eso no. Tienen que comparar con los dos y solamente intercambiarlo con el más grande, no con el primero que encuentro que sea más grande que la raíz, ¿sí? Eso es lo que se pedía. El segundo ejercicio era implementar un TDA pila usando solamente un heap. Acá no tenían que programar nada, tenían que explicarme cómo funcionaría esto, si es que pueden hacerlo funcionar, y mostrarme las estructuras. ¿Qué se pretendía acá? Que entiendan y que me expliquen a mí que ustedes entienden cómo funciona un heap. ¿Cómo implementamos una pila con un heap? Bueno, ¿qué propiedades tiene una pila? Bueno, los elementos que meto, después cuando saco, los saco, vamos, el último que ingresé es el primero que sale, ¿sí? Entonces, ¿cómo se comporta un heap? Y un heap, ¿qué operaciones tengo? Yo puedo sacar la raíz o puedo ingresar un elemento y que se acomoda según alguna clave o algún criterio. Ok, pero ¿cómo hago para mapear eso a una pila? Bueno, si yo solamente puedo sacar la raíz, yo lo que me tengo que asegurar es que el último elemento que ingreso termine en la raíz, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo lo saque, voy a sacar el último que ingresé. Y después el que estaba antes de ese tiene que terminar después en la raíz. Bueno, ¿cómo logro esto? Me tengo que dar cuenta de que el heap, lo que nosotros lo tratamos como una cola con prioridad, ¿se acuerdan? Entonces, si tenemos por ejemplo un heap maximal, sabemos que el próximo elemento que voy a sacar de la raíz es el más grande que existe dentro de la pila, o del heap. Entonces, si yo planteo que tengo, por ejemplo, ¿no? Tengo una estructura, vamos de nuevo a programar acá cosas que no se debería hacer. Yo tengo una estructura que tiene, por ejemplo, elemento, y digo que tiene una clave, que es un número, y tengo el elemento almacenar, ¿sí? Yo almaceno este tipo de cosas en un heap. ¿Y cómo me aseguro de sacar siempre el último que metí? Bueno, lo que hago es que cada vez que ingreso un elemento, la clave sea mayor a la anterior. Entonces, la primera vez que inserto, por ejemplo, con valor 0. La segunda vez con valor 1. La tercera con valor 2. Y así. Entonces, cuando yo saque la raíz, si es un heap maximal, ¿qué voy a sacar? Y el último que metí, ¿sí? Y cuando se reacomode todo, ¿quién va a quedar en la raíz? Y el que le seguía para atrás, ¿sí? Si saqué el 2, me va a quedar el 1. Si saqué el 1, me va a quedar el 0, ¿sí? Entonces básicamente lo que se pedía era eso, plantear una pila que fuese básicamente un heap y quizás, o seguramente, el contador. ¿Para qué? Para que cada vez que inserto yo incremento el contador y voy insertando siempre un elemento con una clave monótonamente creciente, ¿sí? Cosa de que siempre saco el que tengo que sacar. Básicamente eso me tenían que explicar, las estructuras tenían que ser algo parecido a esto, y eso es todo. El próximo ejercicio es el de hash. Esta vez era una tabla de hash abierta, ¿sí? Direccionamiento cerrado. Eran tres listas con elementos. Estuvo bastante bien en general, excepto, bueno, me tenían que plantear una función de hash que fuese acorde a los elementos que ya están insertados, ¿no? Eh, no era tan complicado, era si ustedes hacen n-1, y la función de hash sea n-1, ya funciona, porque cuando aplican el módulo les van a quedar los elementos como están. Vi algunas raíces cúbicas, unas cosas raras que si era par o impar. No, no importa. Lo importante era eso, que mapeé la función de hash se correspondiera con esto, con lo que ya existe. Y segundo, que me hicieran ver las operaciones. Con las operaciones me refiero a
insertar donde haya que insertar, eliminar, en este caso no había, pero cuando las claves son iguales, no es una colisión. Si las claves son iguales, es el mismo elemento. Entonces yo no puedo tener dos claves con dos elementos con la misma clave en el hash, ¿sí? Cuando inserto la segunda, se actualiza el valor. No puedo tener dos claves idénticas repetidas, ¿sí? La otra cosa que vi, creo que en un solo caso, es el tema de rehashear la tabla. Este tipo de tablas también se rehashean, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no se me extienden la lista indefinidamente y en algún momento el rendimiento se degrada. Así que por más que sea una tabla abierta, por más que digan, che, pero por más que se me llene la tabla, yo puedo seguir insertando, no es como la cerrada que una vez que se me llena no puedo insertar más. Acá puedo seguir insertando indefinidamente. Ok, el rendimiento también se degrada, entonces habría que rehashear también. El ejercicio 4, este es bastante directo, no hubo mayores dificultades, es simplemente Dijkstra y Kruskal, aunque hubo algunos Dijkstra que fueron bastante escasos de palabras y se saltaron algunos pasos y me dicen, bueno, hago esto y queda. Demuéstrenme que lo saben, ¿sí? No tengo ningún problema con explicaciones cortas, mejor para mí tengo que leer y corregir menos, pero que se vean los pasos, ¿sí? No es que pasaron de este paso a este, ya incorporaron tres vértices al recorrido. Che, ¿cómo pasó eso? Y no sé, complicado. Y el último era, utilizando Python, tenían que implementar el TDA-ABB solamente usando diccionarios, ¿sí? Este ya lo habíamos pasado la solución en el Slack, había pasado una de las soluciones posibles. La clave era simplemente utilizar diccionarios como si fuesen estructuras, ¿sí? Ustedes saben que las estructuras tienen distintos campos. Los diccionarios no tienen campos fijos, yo le puedo poner el campo que quiera. Entonces, por ejemplo, podía crear, cuando creaba el árbol, creaba un diccionario que tenía los mismos elementos que tendría la estructura, por ejemplo, la raíz y el comparador. Cuando creo un nodo, puedo crear un diccionario que tiene los mismos campos que tendría un nodo, elemento izquierda-derecha, ¿sí? Básicamente después el insertar era un insertar recursivo normal, no había demasiado secreto, ¿sí? Obviamente no es la única solución, pero por ahí venía el tema. Bueno, como siempre, felicitaciones a los que hayan aprobado. Fíjense en el guaraní que deberían estar cargadas las notas. Y bueno, nos vemos con los que nos tengamos que ver la próxima.